Historia real. La novia que no cruzó el umbral. Refugio León, 1883, Jalisco. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que no cruzó el umbral. Refugio León, 1883, Jalisco. Capítulo 1. La novia en el patio. En el patio interior de la Casa de los Corredores en Guadalajara, Jalisco, en la madrugada del 22 de junio de 1883, aproximadamente 8 horas después de que la ceremonia de matrimonio había concluido, el mayordomo don Eusebio Maldonado estaba de pie ante el cuerpo de una mujer vestida en traje de novia completo, incluyendo velo de encaje elaborado, guantes blancos y corona de flores de azahar que todavía estaba perfectamente colocada en su cabello. Mujer que yacía muerta sobre las baldosas de barro del patio con postura que sugería que había caído súbitamente sin aviso previo. La mujer era Refugio León, quien se había casado con don Maximiliano Rentería apenas horas antes, en ceremonia elaborada en la Catedral de Guadalajara. Y lo más perturbador sobre su muerte no era simplemente el hecho de que había muerto en su noche de bodas, sino la ubicación específica donde había sido encontrada. En el patio interior de la casa, a apenas 5 metros de la puerta principal de entrada a las habitaciones interiores, como si hubiera estado esperando allí durante horas, sin nunca haber sido invitada a cruzar el umbral de su propia casa matrimonial. Don Eusebio, quien había servido a la familia Rentería durante 30 años y quien había visto muchas cosas extrañas en esa casa, nunca había visto algo tan perturbador como la escena ante él. Porque la posición del cuerpo de Refugio, la manera en que estaba situada precisamente en el centro del patio, mirando hacia la puerta cerrada de la casa, y el hecho de que todavía estaba vestida completamente en su traje de novia, sin que nada estuviera desarreglado, todo sugería que había estado esperando allí, de pie en el patio durante horas después de llegar de la recepción, esperando que su esposo viniera a recibirla, a llevarla al interior de la casa, como era costumbre para novia en su primera noche. Pero Maximiliano nunca había venido. Había dejado a Refugio en el patio, había entrado a la casa cerrando la puerta detrás de él, y la había dejado allí afuera durante toda la noche de junio, hasta que había muerto, aparentemente de exposición, deshidratación, y según autopsia revelaría, de envenenamiento que había sido administrado en dosis diseñada específicamente para matarla después de varias horas de sufrimiento que nadie vería porque estaría sola en el patio oscuro. ¿Cómo puede ser esto?, don Eusebio había murmurado mientras observaba el cuerpo con horror creciente. ¿Cómo puede novia morir en el patio de su propia casa sin que esposo venga a buscarla? ¿Dónde está don Maximiliano? Maximiliano, resultaría, estaba durmiendo pacíficamente en su habitación en el interior de la casa, en la cama donde debería haber estado con su esposa recién casada, durmiendo el sueño de hombre que había ejecutado plan perfectamente, que había usado matrimonio para obtener herencia inmediata bajo términos del testamento peculiar del padre de Refugio, y que entonces había
asesinado a su esposa dejándola morir en el patio sin nunca permitirle entrar a la casa, creando muerte que parecería ser accidente o tragedia médica inexplicable. Esta es la historia de Refugio León, quien nunca cruzó el umbral de la casa de su esposo a pesar de haberse casado legalmente con él, quien murió en el patio de su propia casa matrimonial, vestida en su traje de novia completo, esperando ser recibida por esposo que la había abandonado deliberadamente para morir y cuya muerte fue inicialmente registrada como fallo cardíaco súbito de causa desconocida, hasta que investigación revelaría la verdad, que había sido envenenada con sustancia de acción lenta y había sido dejada deliberadamente en el patio para morir sola mientras veneno hacía su trabajo. Y es la historia de cómo el detalle de que nunca había cruzado el umbral, hecho tan simbólicamente significativo y tan prácticamente inexplicable, se convertiría en la pista crucial que expondría el plan de Maximiliano. Porque si Refugio había muerto de causas naturales, como Maximiliano afirmaba, ¿por qué estaba en el patio en lugar de en su habitación? ¿Por qué su esposo nunca la había llevado adentro? ¿Y por qué había sido encontrada en posición que sugería que había estado esperando durante horas para ser recibida? Para comprender esta historia completa en toda su complejidad terrible, debemos comenzar no con la muerte, sino con la ciudad donde ocurrió, con la familia cuya hija sería víctima de plan tan elaborado, con el asesino que había comprendido que crear situación tan extraña, que la muerte misma parecería misteriosa en lugar de criminal, y con las leyes de herencia que habían creado incentivo perverso para que matrimonio fuera seguido inmediatamente por asesinato. Capítulo 2. Guadalajara en los primeros años del Porfiriato. El año de 1883 encontró a la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco y segunda ciudad más grande de México después de la capital nacional, en periodo de crecimiento y modernización bajo el gobierno de Porfirio Díaz, quien había consolidado su poder durante los años previos y cuyo régimen, el Porfiriato, transformaría México durante las siguientes décadas mediante combinación de desarrollo económico acelerado y represión política sistemática. Guadalajara tenía aproximadamente 100,000 habitantes en 1883. Era ciudad de arquitectura colonial hermosa, con plaza central dominada por catedral magnífica, edificios gubernamentales elaborados de cantera rosa, y docenas de iglesias y conventos que reflejaban siglos de poder católico. Pero era también ciudad en transformación. Nuevas calles estaban siendo trazadas según patrones modernos. Iluminación de gas estaba siendo instalada en áreas centrales. Y ferrocarril que conectaría Guadalajara con Ciudad de México estaba en construcción. La economía de Guadalajara en 1883 estaba basada en comercio regional, agricultura del fértil valle circundante, conocido como el Bajío Jalisciense, producción artesanal de textiles, cerámica y productos de cuero, y crecientemente en industrias modernas como fábricas textiles que empleaban maquinaria importada de Europa. Pero lo más relevante para la historia de Refugio León era el sistema legal que gobernaba matrimonio y herencia en Jalisco en 1883, sistema que estaba en transición entre prácticas coloniales tradicionales y reformas liberales que habían sido implementadas durante las décadas previas bajo presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Las leyes de reforma habían secularizado matrimonio, requiriendo ceremonia civil antes de o además de ceremonia religiosa. Habían también reformado leyes de herencia para dar más libertad a individuos, para disponer de sus propiedades mediante testamento.
Pero estas reformas habían creado oportunidades no anticipadas para explotación por aquellos que comprendían las complejidades legales y que estaban dispuestos a usar matrimonio como instrumento de robo mediante asesinato. Particularmente relevante era práctica, todavía común en 1883, aunque comenzando a ser cuestionada, de que testamento podía especificar que herencia pasaría a heredero solo después de que ese heredero cumpliera ciertas condiciones, como casarse o alcanzar cierta edad. Y crucialmente, una vez que condición era cumplida, herencia pasaba inmediatamente incluso si heredero moría poco después. No había período de espera o reversión si heredero moría rápidamente. Esta peculiaridad legal creaba situación donde alguien podría planear casarse con heredero, esperar hasta que matrimonio cumpliera condición del testamento y herencia pasara al heredero, y entonces asesinar al heredero y heredar como viudo antes de que heredero pudiera disfrutar o redistribuir la herencia. Era esta vulnerabilidad del sistema que Maximiliano Rentería había estudiado meticulosamente y había planeado explotar mediante matrimonio con Refugio León, cuyo padre había dejado testamento que especificaba que su herencia considerable pasaría a Refugio solo cuando se casara, y que entonces, como mujer casada, esa herencia estaría bajo control de su esposo según leyes matrimoniales de la época. El plan de Maximiliano era elegante en su simplicidad: casarse con Refugio, lo que cumpliría condición del testamento y transferiría herencia a ella, lo que inmediatamente daría a él como esposo control legal de esa herencia, y entonces asesinarla esa misma noche antes de que pudiera tomar cualquier acción para proteger la propiedad o cambiar disposiciones, heredando como viudo afligido. La casa de los corredores, donde Refugio moriría, era mansión colonial elaborada en centro de Guadalajara, que había sido propiedad de familia Rentería durante 3 generaciones. Era construida según diseño tradicional. Puerta principal daba a zaguán, pasillo de entrada, que a su vez daba a patio interior grande rodeado por corredores con columnas, con habitaciones principales abriéndose hacia esos corredores. Era diseño que creaba separación entre exterior público e interior privado de la casa. Y era esta arquitectura que Maximiliano había planeado explotar para su crimen, porque podía recibir a Refugio en el patio después de la boda, dejarla allí bajo pretexto de que esperara mientras él preparaba las habitaciones, y entonces simplemente nunca regresar, dejándola morir en el patio, sin nunca haber cruzado el umbral hacia el interior de la casa. La sociedad de Guadalajara en 1883 estaba dominada por familias de comerciantes ricos, propietarios de tierras y profesionales prominentes. Había élite que controlaba política y economía de la ciudad, clase media de artesanos y pequeños comerciantes, y mayoría de población que trabajaba en servicios, manufactura o agricultura. Para mujeres de familias de élite como Refugio, la vida ofrecía educación moderada, participación en vida social activa, centrada en eventos religiosos y familiares, pero fundamentalmente subordinación legal a padres y luego a esposos. Mujer casada no tenía control legal de su propia propiedad. No podía firmar contratos sin permiso de esposo, y tenía pocas opciones legales para protección contra esposo violento o fraudulento. Era este sistema de subordinación legal femenina que hacía que mujeres como Refugio fueran particularmente vulnerables a hombres como Maximiliano, que veían matrimonio no como unión personal, sino como transacción económica que podía ser seguida por asesinato conveniente. Capítulo 3. Refugio León y la herencia condicionada. Refugio León había nacido en el año de 1859 en Guadalajara. Su padre, don Hermenegildo León,
Era comerciante próspero que había hecho fortuna considerable, estimada en 120,000 pesos, mediante importación de productos europeos, particularmente textiles finos, loza y artículos de lujo que vendía a élite de Guadalajara y ciudades circundantes. Su madre, doña Josefina, había muerto durante parto de su cuarto hijo en 1872, cuando Refugio tenía 13 años. Esta pérdida había devastado a don Hermenegildo y había creado vínculo particularmente cercano entre él y Refugio, su hija mayor, quien había asumido muchas responsabilidades maternas hacia sus hermanos menores. Refugio era la mayor de 4 hijos que habían sobrevivido a la infancia. Sus hermanos menores, Isabel, Rodrigo y Teresa, tenían 22, 20 y 18 años respectivamente en 1883. Isabel estaba casada con abogado de Guadalajara. Rodrigo trabajaba en el negocio familiar. Teresa todavía vivía en casa con padre. A sus 24 años, Refugio era mujer de apariencia agradable y personalidad gentil. Tenía rostro redondo con rasgos suaves, ojos cafés cálidos, cabello negro que usaba en estilos modestos, apropiados para mujer soltera, y constitución delicada que reflejaba vida protegida de clase alta. Había recibido educación apropiada para mujer de su posición: lectura, escritura, aritmética básica, francés, música, bordado y administración doméstica. Pero lo que más definía a Refugio era su cualidad de devoción familiar profunda y responsabilidad hacia sus hermanos menores. Después de muerte de su madre, había sacrificado mucho de su propia vida social para cuidar de sus hermanos. Había pospuesto consideración de matrimonio durante años mientras ellos crecían, y había sido fuente de estabilidad emocional para familia que luchaba con pérdida de matriarca. Don Hermenegildo había muerto súbitamente de ataque cardíaco en diciembre de 1882, dejando testamento que sería fuente de tanto su fortuna como su destino fatal. El testamento había dividido su propiedad entre sus 4 hijos, pero con condición peculiar para Refugio. Su parte, valorada en 35,000 pesos, no pasaría a ella hasta que se casara. Refugio ha sacrificado tanto por esta familia, el testamento explicaba. Ha pospuesto su propia felicidad para cuidar de sus hermanos. Por tanto, establezco que su herencia pasará a ella solo cuando encuentre esposo apropiado y se case, momento en cual sabrá que está establecida apropiadamente y puede disfrutar su parte de mi fortuna. Era intención benevolente de padre que quería asegurar que su hija no permaneciera soltera indefinidamente por sentido de obligación familiar. Pero había creado situación peligrosa. Refugio no tenía acceso a su herencia mientras permaneciera soltera, lo que creaba presión para casarse, y una vez que se casara, herencia pasaría inmediatamente a ella, y por extensión a control de su esposo, lo que creaba incentivo perverso para hombres sin escrúpulos casarse con ella y luego asesinarla rápidamente para heredar como viudo. Era este incentivo que Maximiliano Rentería había identificado cuando había comenzado a investigar herederas disponibles de Guadalajara, buscando víctima apropiada para su plan de matrimonio seguido por asesinato. El cortejo de Refugio por Maximiliano había comenzado en febrero de 1883, apenas 2 meses después de muerte de don Hermenegildo. El timing no era coincidencia. Maximiliano había esperado deliberadamente hasta que testamento fuera público, hasta que supiese exactamente términos de la herencia de Refugio y condición para recibirla. Maximiliano había sido presentado a Familia León como propietario de negocio de importación que competía modestamente con el negocio que don Hermenegildo había dejado. Hombre de 35 años de familia respetable de Guadalajara, nunca casado, con reputación aparentemente sólida.
Los hermanos de Refugio, particularmente Rodrigo, quien ahora era cabeza de familia, habían investigado antecedentes de Maximiliano mediante contactos comerciales, y respuestas habían sido satisfactorias sin ser entusiastas. Maximiliano operaba negocio pequeño, tenía crédito razonable, no había escándalos obvios en su pasado. Lo que no habían descubierto era que el negocio de Maximiliano estaba fallando, que tenía deudas considerables y que había cortejado previamente a Heredera en Aguascalientes, que había roto compromiso cuando había descubierto inconsistencias en sus representaciones sobre su situación financiera. Durante 4 meses, Maximiliano había cortejado a Refugio con paciencia y corrección apropiadas. No había sido excesivamente romántico o apasionado, lo que habría sido inapropiado, sino respetuoso, atento, expresivo de afecto moderado, apropiado para cortejo formal de época. Refugio, quien a sus 24 años estaba bajo presión social creciente para casarse y quien también sentía presión interna de condición en testamento de su padre, había respondido positivamente al cortejo. Y cuando Maximiliano había propuesto matrimonio en mayo, ella había aceptado con mezcla de alivio de que finalmente cumpliría expectativas sociales y familiares, y esperanza genuina de que construiría vida feliz con hombre que parecía ser apropiado y decente. La boda fue programada rápidamente para junio, apenas 6 meses después de muerte de don Hermenegildo. Timing que era más rápido de lo estrictamente apropiado según normas de luto, pero que familia había aceptado bajo argumento de Maximiliano de que Refugio ya no era joven, que no debían retrasar innecesariamente y que don Hermenegildo habría querido que su hija no esperara indefinidamente. Lo que Refugio no comprendía era que prisa de Maximiliano no era romanticismo o preocupación práctica, sino urgencia de ejecutar su plan antes de que algo pudiera salir mal, antes de que investigación más profunda de sus antecedentes pudiera revelar verdades inconvenientes, antes de que otra oportunidad de matrimonio pudiera aparecer para Refugio que lo excluiría a él. Capítulo 4. Maximiliano Rentería y el plan del umbral. El hombre que se casaría con Refugio León. El 21 de junio de 1883 no era comerciante respetable buscando esposa apropiada, sino estafador y eventual asesino que había estudiado derecho de herencia específicamente para identificar vulnerabilidades que podía explotar mediante matrimonio fraudulento seguido por asesinato. Maximiliano Rentería había nacido en 1848 en familia de clase media baja en Guadalajara. Su padre había sido escribano de tribunal, posición que había dado a joven Maximiliano acceso a documentos legales y exposición a funcionamiento del sistema legal desde edad temprana. Durante su juventud, había trabajado como escribiente en bufete de abogados, donde había aprendido sobre testamentos, herencias, leyes matrimoniales y todas las maneras en que propiedad era transferida entre personas. Y había comenzado a ver estas transferencias no como asuntos de justicia o familia, sino como oportunidades de explotación para aquellos suficientemente inteligentes e inescrupulosos. Para sus 20 años había comenzado carrera de fraudes menores, falsificar documentos, crear testamentos falsos, estafar a viudas vulnerables. Y para sus 30 había desarrollado especialización más oscura: identificar mujeres ricas cuyas herencias estaban estructuradas de maneras que creaban oportunidades para matrimonio fraudulento seguido por asesinato conveniente. El caso de Refugio León había sido perfecto para sus propósitos. Herencia considerable que pasaría a ella solo al casarse, lo que significaba que matrimonio era clave que abriría acceso a fortuna y una vez casados, él tendría control legal inmediato de su propiedad como esposo
y si ella moría rápidamente, heredaría como viudo sin que ella hubiera tenido tiempo de tomar medidas para proteger o redistribuir herencia. El método de asesinato que Maximiliano había planeado era sofisticado: envenenamiento con alcaloide vegetal llamado estricnina, que producía muerte después de varias horas mediante combinación de convulsiones, paro respiratorio y fallo cardíaco, pero que si era administrado en dosis cuidadosamente calculada, podía producir muerte que parecería ser fallo cardíaco, súbito, sin señales obvias de envenenamiento, si doctor no sabía específicamente buscar estricnina. La estricnina tendría que ser administrada durante recepción de boda, mezclada en bebida o comida de refugio, de manera que solo ella la consumiera. Y entonces, después de recepción, cuando llegaran a la casa matrimonial, Maximiliano ejecutaría parte más audaz y simbólicamente cruel de su plan. Dejaría a Refugio en el patio sin nunca permitirle entrar a la casa. La razón para esto era tanto práctica como psicológica. Práctica porque si Refugio moría en el patio, en lugar de en habitación interior, habría menos evidencia física que conectara su muerte a cualquier acción de Maximiliano. No habría escena de crimen dentro de la casa, no habría señales de forcejo en habitación matrimonial, no habría razón para que investigadores cuestionaran por qué esposo no había llamado a médico inmediatamente cuando esposa comenzó a mostrar síntomas. Y psicológica porque Maximiliano, en su arrogancia y sadismo, encontraba placer en la idea de que Refugio moriría en umbral de su casa matrimonial sin nunca haber sido verdaderamente recibida como esposa, sin nunca haber cruzado hacia interior de la casa que debería haber compartido con él. Era acto de negación final de su humanidad y su derecho a ser tratada como esposa real en lugar de como instrumento de transferencia de propiedad. El plan específico era este. Después de recepción, Maximiliano llevaría a Refugio a la casa de los corredores. La llevaría a través del zaguán hacia el patio interior. Y entonces, bajo pretexto de que necesitaba preparar las habitaciones apropiadamente o verificar que todo estaba en orden, le pediría que esperara en el patio mientras él entraba. Y entonces simplemente no regresaría. Cerraría la puerta entre el patio y los corredores interiores. Iría a su habitación y dejaría a Refugio esperando en el patio durante horas mientras Veneno hacía su trabajo. Eventualmente, cuando síntomas de envenenamiento por estricnina comenzaran, convulsiones, rigidez muscular, dificultad respiratoria, Refugio estaría sola en patio oscuro, incapaz de pedir ayuda, incapaz de entrar a la casa porque puertas estarían cerradas desde dentro. Y cuando finalmente fuera encontrada muerta en la mañana, historia de Maximiliano sería simple. Había dejado a Refugio esperando en el patio. Había entrado para preparar habitaciones y había caído dormido esperando que ella viniera, solo para despertar horas después y descubrir que nunca había entrado, que algo terrible le había ocurrido mientras esperaba. Era plan que dependía de audacia absoluta de dejar esposa nueva afuera de la casa sin explicación razonable, pero Maximiliano había calculado que precisamente porque era tan extraño, tan inexplicable, investigadores buscarían explicación médica para muerte en lugar de sospecha criminal. Después de todo, ¿qué esposo dejaría deliberadamente a su novia afuera para morir? Era tan bizarro que parecía imposible ser deliberado. Capítulo 5. La boda y el veneno en el champagne. La ceremonia de matrimonio tuvo lugar el 21 de junio de 1883 en la Catedral de Guadalajara. Fue ceremonia elaborada apropiada para matrimonio de heredera de familia comerciante prominente. Aproximadamente 400 invitados, decoraciones florales espectaculares, música de órgano magnífica y Refugio luciendo hermosa en vestido de satén blanco importado de Francia con velo de encaje de Bruselas y corona de flores de azahar.
Durante ceremonia, múltiples personas que conocían a Refugio bien habían notado que parecía nerviosa más allá de nervios normales de novia. Había palidez en su rostro, había excitación leve cuando había pronunciado sus votos, había momento cuando había mirado hacia sus hermanos en bancos como buscando alguna forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero había continuado, había dicho, sí, acepto, cuando Padre Ignacio había preguntado si aceptaba a Maximiliano como esposo, había permitido que anillo fuera colocado en su dedo, y había sido declarada esposa de hombre que planeaba asesinarla esa misma noche. La recepción que siguió en salón alquilado cerca de la catedral fue celebración elaborada con banquete magnífico, música en vivo, baile y champán fluyendo abundantemente. Y fue durante esta recepción que Maximiliano ejecutó primera fase de su plan: administrar estricnina a Refugio. Había traído personalmente botella de champán especial, que dijo era regalo de su familia. Había insistido que primera copa vertida fuera dada a Refugio como novia, y había asegurado mediante arreglo con mesero corrupto que sólo la copa de Refugio fuera llenada de esta botella específica, mientras todas las otras copas, incluida la suya, fueran llenadas de botellas normales. La botella especial contenía champagne, en el cual Maximiliano había disuelto cuidadosamente 20 miligramos de estricnina, dosis que era letal, pero que había sido calculada para producir muerte después de 4 a 6 horas en lugar de inmediatamente, dándole tiempo para llevar a Refugio a la casa y dejarla en el patio antes de que síntomas comenzaran. Un brindis a mi hermosa esposa, Maximiliano había proclamado durante recepción, levantando su copa. Que nuestra vida juntos sea larga y feliz. Y Refugio, sin saber que estaba bebiendo veneno, había levantado su copa y había bebido champán que sellaría su destino. Durante horas siguientes de recepción, Refugio no había mostrado síntomas. Estricnina en la dosis que Maximiliano había administrado tomaba tiempo en actuar, particularmente cuando era consumida con estómago lleno de comida de banquete. Y Refugio había participado en celebración apropiadamente, había bailado con su esposo nuevo, había conversado con invitados, había actuado papel de novia feliz, mientras veneno silenciosamente era absorbido en su torrente sanguíneo. Aproximadamente a las 11 de la noche, cuando recepción estaba terminando, Maximiliano y Refugio habían partido hacia casa de los corredores en carruaje elaborado que había sido decorado con flores blancas y listones según costumbre. Invitados habían tirado arroz y habían gritado bendiciones mientras pareja partía, sin saber que estaban despidiendo novia que nunca volvería a ver viva. Capítulo 6. La espera en el patio y la muerte solitaria. Cuando carruaje llegó a casa de los corredores aproximadamente a las 11:30 de la noche, Maximiliano había ayudado a Refugio a descender y la había guiado a través del zaguán hacia el patio interior. El patio estaba iluminado solo por luna llena y por lámpara pequeña que colgaba cerca de la puerta principal, creando ambiente de sombras y luz tenue. «Espera aquí un momento, mi amor», Maximiliano había dicho con tono que había intentado sonar cálido pero que llevaba frialdad subyacente. «Necesito verificar que las habitaciones están preparadas apropiadamente. No quiero que nuestra primera noche sea arruinada por cualquier detalle descuidado por los sirvientes». Era excusa que sonaba plausible. Consideración aparente de esposo que quería que todo fuera perfecto para su novia. Y Refugio, cansada de día largo, todavía sin sentir síntomas del veneno que había consumido, había asentido y había permanecido de pie en el centro del patio esperando que su esposo regresara. Maximiliano había entrado a través de la puerta que llevaba a los corredores interiores, había cerrado la puerta detrás de él, y simplemente había ido a su habitación donde se había preparado para dormir,
dejando a Refugio esperando en el patio. Y Refugio había esperado. Había esperado 5 minutos, y entonces 10, y entonces 15, y gradualmente había comenzado a sentirse incómoda. ¿Por qué Maximiliano estaba tomando tanto tiempo? ¿Debería ir a buscarlo? Pero no sabía dónde estaban las habitaciones en Casa Grande, que nunca había visto interior, y sentía que sería inapropiado vagabundear por casa de su esposo sin ser invitada. Entonces había esperado más, y aproximadamente a medianoche, 1 hora después de llegar a la casa, había comenzado a sentir primeros síntomas del envenenamiento. Sensación extraña de tensión en sus músculos, respiración que comenzaba a sentirse difícil, ansiedad creciente que atribuyó inicialmente a nervios de noche de bodas, pero que en realidad era efecto de estricnina comenzando a afectar su sistema nervioso. Había querido gritar, llamar a Maximiliano, pero había sentido vergüenza. ¿Qué pensarían los sirvientes si escuchaban a novia gritando en patio en su primera noche? Y además, Maximiliano vendría pronto. Seguramente vendría pronto. Pero no vino, y síntomas habían continuado intensificándose. Aproximadamente a la 1 de la mañana, Refugio había comenzado a experimentar espasmos musculares, rigidez en su mandíbula y cuello, sudoración profusa. Y había comprendido finalmente que algo estaba terriblemente mal, que necesitaba ayuda, que no podía continuar esperando educadamente. Había intentado ir hacia la puerta donde Maximiliano había entrado, pero la había encontrado cerrada. Había intentado abrirla, pero estaba cerrada con llave desde dentro. Había golpeado la puerta con manos que comenzaban a perder coordinación debido a efectos del veneno. ¡Maximiliano!, había gritado, su voz llevando pánico ahora. ¡Ayúdame! ¡Algo está mal! ¡Por favor! Pero no había respuesta, porque Maximiliano estaba dormido en su habitación en el otro lado de la casa, demasiado lejos para escuchar, o posiblemente no dormido sino despierto y deliberadamente ignorando gritos que podría escuchar tenuemente, esperando hasta que Veneno terminara su trabajo. Y los sirvientes, quienes dormían en habitaciones de servicio en parte trasera de la propiedad, no escuchaban nada. No sabían que nueva señora de la casa estaba muriendo en el patio. Durante horas siguientes, Refugio había sufrido agonía progresiva de envenenamiento por estricnina, convulsiones que hacían que su cuerpo se arqueara, rigidez muscular que hacía que respiración fuera cada vez más difícil, dolor extremo, y eventualmente, aproximadamente a las 5 de la madrugada del 22 de junio, paro respiratorio que había causado su muerte mientras estaba todavía de pie o parcialmente de pie. Su cuerpo entonces colapsando en baldosas del patio, donde sería encontrada horas después. Había muerto en su traje de novia completo, sin que nada estuviera desarreglado excepto por posición de su cuerpo. Había muerto esperando ser recibida por esposo que nunca vino. Había muerto sin nunca haber cruzado umbral hacia interior de la casa que debería haber sido su hogar. Capítulo 7. El descubrimiento y las preguntas imposibles. Don Eusebio, mayordomo de Casa de los Corredores, había descubierto cuerpo de Refugio aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando había salido al patio para comenzar rutina matutina de abrir la casa. Su grito de horror había despertado a toda la casa, incluido Maximiliano, quien había aparecido de su habitación actuando shock y devastación apropiados. «No puede ser», Maximiliano había gritado cuando había visto cuerpo de Refugio. «Estaba viva anoche. La dejé esperando aquí mientras preparaba habitaciones. Iba a regresar por ella, pero debo haberme quedado dormido. Dios mío, ¿qué he hecho?». Era actuación que sonaba convincente superficialmente, expresión de culpa de esposo que había cometido error terrible, pero inocente, de quedarse dormido, dejando a esposa esperando.
Pero había problemas con historia, inconsistencias que comenzarían a acumularse cuando investigación procediera. Primer problema era timing. Si Maximiliano había dejado a Refugio esperando solo un momento mientras preparaba habitaciones, ¿por qué había tardado horas? ¿Y cómo podría haber caído dormido sabiendo que esposa nueva estaba esperando en patio? Segundo problema era ubicación del cuerpo. Refugio había sido encontrada cerca de la puerta que llevaba a interior, como si hubiera estado intentando entrar o esperando que puerta fuera abierta. Si simplemente había muerto de causas naturales mientras esperaba, ¿por qué estaba en esa ubicación específica? Tercer problema era estado de su ropa. Traje de novia estaba completamente intacto, sin desarreglo que se esperaría si hubiera habido forcejo o convulsiones violentas. Pero cuando Dr. Luis Navarro, médico de familia, llegó para examinar cuerpo, había notado rigidez muscular extrema que era característica de envenenamiento por estricnina, no de muerte natural. Esta rigidez no es rigor mortis normal, Dr. Navarro había murmurado mientras examinaba cuerpo. Es consistente con envenenamiento, posiblemente estricnina, y estas marcas en su boca sugieren que tuvo convulsiones antes de morir. Familia de Refugio, cuando fue notificada, había llegado a casa de los corredores con dolor y shock, pero también con preguntas inmediatas sobre circunstancias imposibles de muerte de Refugio. ¿Por qué estaba en el patio? Su hermano Rodrigo había demandado de Maximiliano. ¿Por qué nunca entró a la casa? ¿Y por qué no viniste por ella? La dejé esperando solo un momento. Maximiliano había repetido su historia. Pero debo haber caído dormido. Fue error terrible. Nunca me perdonaré. Pero Isabel, hermana de Refugio, había notado detalle que había hecho que historia de Maximiliano fuera aún menos creíble. La puerta estaba cerrada con llave. La vi esta mañana cuando llegamos. La puerta entre patio y corredores interiores estaba cerrada con llave desde dentro. ¿Por qué cerrarías puerta con llave si sabías que tu esposa estaba esperando en el patio? Era pregunta que Maximiliano no había podido responder satisfactoriamente. Y junto con observaciones médicas de Dr. Navarro sobre señales de envenenamiento, había sido suficiente para que Rodrigo demandara autopsia formal e investigación completa en lugar de aceptación simple de historia de Maximiliano. Capítulo 8. La autopsia y la evidencia del veneno. La autopsia de Refugio fue realizada el 24 de junio, 2 días después de su muerte, por Dr. Navarro, asistido por Dr. Sebastián Rojas, médico forense de Ciudad de México, que Familia León había traído específicamente para asegurar análisis imparcial y experto. Los hallazgos fueron inequívocos y devastadores para historia de Maximiliano. Refugio había muerto de envenenamiento por estricnina. Su estómago contenía trazas de la sustancia, su sangre mostraba niveles letales del alcaloide y patrón de rigidez muscular extrema era absolutamente consistente con envenenamiento por estricnina. Esta mujer no murió de causas naturales, Dr. Rojas había declarado en su reporte formal. Murió de envenenamiento por estricnina, administrado en dosis letal aproximadamente 4 a 6 horas antes de su muerte, y las circunstancias de su muerte, encontrada en patio de su casa matrimonial, sin haber nunca entrado a interior, sugieren fuertemente que fue dejada allí deliberadamente para morir sola mientras veneno hacía su trabajo. Era evidencia que transformaba muerte misteriosa en asesinato claro. Pero restaba pregunta crucial. ¿Cuándo y cómo había sido administrada estricnina? Investigación había enfocado en la recepción de boda. Y cuando investigadores habían entrevistado al mesero, quien había servido champán, bajo presión creciente y con promesa de inmunidad si cooperaba,
había confesado que Maximiliano le había pagado 20 pesos para asegurar que copa específica llenada de botella especial fuera dada a Refugio. Me dijo que era champán particularmente fino que su familia había guardado para ocasión especial. Mesero había testificado que quería que su novia tuviera primera copa. No pensé que hubiera nada malo con eso, pero ahora comprendo que estaba asegurando que solo ella bebiera de botella envenenada. La botella especial fue encontrada en casa de Maximiliano, escondida en armario de su habitación. Y cuando fue analizada, residuo en fondo de botella mostró presencia clara de estricnina. Y crucialmente, análisis de herencia había revelado que testamento de don Hermenegildo León especificaba que herencia de Refugio pasaría a ella cuando se casara, y que ella había firmado documentos el día antes de su boda, transfiriendo control de esa herencia a Maximiliano como su futuro esposo. Documentos que significaban que cuando murió, Maximiliano heredó como viudo sin que Refugio hubiera podido tomar cualquier acción para proteger o redistribuir propiedad. Maximiliano planeó esto meticulosamente, fiscal había argumentado. Identificó a Refugio como víctima perfecta, heredera cuya herencia pasaría a ella solo al casarse. Se casó con ella para cumplir condición del testamento y obtener control de herencia. La envenenó durante recepción con dosis calculada para matarla horas después. Y entonces ejecutó parte más cruel. La dejó en patio de su casa matrimonial, cerró puerta con llave y la dejó morir sola sin nunca permitirle cruzar umbral de la casa que debería haber sido su hogar. Maximiliano Rentería fue arrestado el 28 de junio, una semana después de su boda, acusado de homicidio premeditado mediante envenenamiento para obtener herencia. Capítulo 9. El juicio y el umbral, que nunca fue cruzado. El juicio de Maximiliano Rentería comenzó en octubre de 1883 en Guadalajara y fue sensación que dominó conversación de ciudad durante semanas. Era caso que combinaba elementos dramáticos: heredera asesinada en su noche de bodas, su muerte en patio de su propia casa sin nunca haber cruzado umbral, y conspiración fría para usar matrimonio como medio de robo mediante asesinato. La evidencia presentada fue extensa. Médicos forenses testificaron sobre causa de muerte, sobre presencia inequívoca de estricnina en niveles letales. El mesero testificó sobre botella especial y sobre pago que había recibido de Maximiliano. Análisis químico de botella confirmó presencia de estricnina. Don Eusebio Mayordomo testificó sobre escena que había encontrado: refugio, muerta en patio, puerta hacia interior de casa cerrada con llave. Maximiliano durmiendo pacíficamente en su habitación como si nada inusual hubiera ocurrido. ¿Qué esposo deja a su novia esperando en patio en su noche de bodas? Don Eusebio había preguntado retóricamente durante testimonio. ¿Qué esposo cierra puerta con llave sabiendo que su esposa está afuera? Solo esposo que planea que ella muera allí. Y crucialmente, expertos legales testificaron sobre testamento de don Hermenegildo, sobre cómo herencia de Refugio había sido estructurada, sobre cómo Maximiliano había obtenido control de esa herencia mediante matrimonio, y sobre cómo habría heredado todo como viudo si su plan hubiera funcionado sin ser descubierto. El matrimonio no fue expresión de afecto. Fiscal había argumentado dramáticamente. Fue transacción económica. Y dejar a Refugio en patio sin permitirle cruzar umbral fue acto simbólico. Maximiliano nunca tuvo intención de tratarla como esposa real. Era solo instrumento para transferir propiedad de su padre muerto a él. Y una vez que matrimonio cumplió esa función, ella era descartable. El símbolo del umbral, que nunca fue cruzado, había resonado profundamente con jurado y público.
Porque cruzar umbral era ritual cargado de significado, representaba transición de mujer de casa de su padre a casa de su esposo, representaba su entrada a nueva vida como esposa, representaba su recepción en su nuevo hogar, y negación de ese ritual. El hecho de que Refugio había muerto sin nunca ser recibida, sin nunca cruzar hacia interior de casa que legalmente era suya, tanto como de Maximiliano, era crueldad simbólica que capturaba imaginación pública y que hacía crimen particularmente atroz, más allá de simple asesinato. La defensa de Maximiliano fue débil. Su abogado intentó argumentar que muerte había sido accidental, que Maximiliano había cometido error terrible de quedarse dormido, pero no había cometido asesinato. Pero evidencia de estricnina, testimonio de mesero sobre botella especial y análisis de motivo financiero eran abrumadores. Abogado intentó también argumentar que puerta cerrada con llave era malentendido, que tal vez cerradura había funcionado mal. Pero múltiples testigos confirmaron que puerta había sido deliberadamente cerrada con llave desde dentro, que requería acción intencional. Cuando Maximiliano fue llamado a testificar, su actuación fue desastrosa. Intentó mantener historia de que había sido accidente, que se había quedado dormido, que nunca había querido que Refugio muriera. Pero bajo interrogatorio cruzado, contradijo detalles múltiples veces. No pudo explicar satisfactoriamente por qué había cerrado puerta con llave. No pudo explicar botella especial de champagne. Y no pudo negar que había obtenido control de herencia de Refugio mediante matrimonio. El veredicto llegó después de apenas 3 horas de deliberación. Culpable de homicidio premeditado mediante envenenamiento para obtener herencia, con circunstancias agravantes de abuso de confianza matrimonial y extrema crueldad, simbolizada por negación a víctima de derecho básico de entrar a su propia casa. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Maximiliano Rentería fue ejecutado en Guadalajara el 15 de febrero de 1884. Sus últimas palabras fueron: si hubiera dejado la puerta abierta, si hubiera fingido que la encontré muerta dentro de la casa, tal vez habría funcionado. El umbral fue mi error. Eran palabras que confirmaban su culpabilidad hasta el final y que reconocían que su crueldad simbólica de negar a Refugio entrada a la casa había sido precisamente lo que había expuesto su plan. Epílogo. El legado del umbral no cruzado. El caso de Refugio León tuvo impacto profundo en derecho de herencia mexicano y en conciencia sobre vulnerabilidad de mujeres en matrimonios donde consideraciones económicas superaban relaciones personales. Dentro de 2 años del juicio, múltiples estados mexicanos habían modificado leyes de herencia para especificar que cuando testamento establecía que herencia pasaría a heredero al cumplir condición como matrimonio, debía haber período de espera de al menos 1 año después de cumplir condición antes de que heredero tuviera control completo. Y si heredero moría durante ese periodo de espera, herencia no pasaría a cónyuge, sino revertiría a familia de origen. El caso de Refugio León demostró que testamentos bien intencionados pueden crear incentivos perversos. Reformadores habían argumentado: período de espera previene que matrimonio sea usado como medio de robo inmediato mediante asesinato. La casa de los corredores donde Refugio murió fue vendida por familia Rentería, quien quedó devastada por revelación de que su pariente era asesino. Nueva familia que compró casa hizo modificaciones significativas, particularmente instalando puerta que no podía ser cerrada con llave desde interior, de manera que nadie podría ser atrapado en patio. Pero casa mantuvo reputación sombría. Y en patio, en ubicación aproximada, donde Refugio había sido encontrada, nuevo propietario instaló placa pequeña:
En memoria de Refugio León, quien murió aquí sin nunca haber cruzado el umbral de su casa matrimonial, víctima de esposo que usó matrimonio como medio de asesinato. El traje de novia que Refugio había usado, traje en el cual había muerto, fue preservado por Familia León como memorial terrible. Y eventualmente fue donado a Museo de Historia de Guadalajara, donde permanece en exhibición con explicación completa del caso. La familia León estableció fundación que proporcionaba asesoría legal gratuita a mujeres antes de matrimonio, particularmente mujeres que heredarían propiedades significativas, asegurando que comprendieran sus derechos legales y que tomaran medidas para proteger sus herencias de esposos potencialmente fraudulentos. Historia de Refugio se convirtió en advertencia que madres contaban a hijas. Si hombre te corteja principalmente por tu herencia, si presiona para matrimonio rápido, si muestra más interés en tu propiedad que en ti como persona, confía en tu instinto y rechaza, porque Refugio León confió y murió en umbral de casa que nunca le fue permitido entrar. Descansa en paz, Refugio León. Fuiste mujer de devoción familiar que sacrificó años de tu propia vida para cuidar de tus hermanos después de muerte de tu madre. Fuiste heredera cuya fortuna fue bloqueada detrás de condición de matrimonio que tu padre impuso con intención benevolente, pero que creó vulnerabilidad fatal. Fuiste cortejada por hombre que te vio no como persona, sino como medio de transferencia de propiedad. Y fuiste asesinada en tu noche de bodas, envenenada con veneno administrado durante tu recepción y dejada morir en patio de tu propia casa sin nunca ser permitida cruzar umbral hacia interior que debería haber sido tu hogar. Tu muerte en el umbral, tu negación del ritual básico de entrada a casa matrimonial se convirtió en símbolo poderoso de cómo mujeres eran tratadas como propiedad en lugar de personas, de cómo matrimonio podía ser pervertido en instrumento de robo y asesinato, y de cómo sistema legal creaba vulnerabilidades que hombres sin escrúpulos explotaban. Tu caso llevó a reformas que salvaron otras vidas. Y tu historia permanece como advertencia sobre peligros de matrimonios motivados por herencia, sobre importancia de períodos de espera y protecciones legales, y sobre necesidad de vigilancia cuando propiedad y matrimonio se intersectan de maneras que crean incentivos para violencia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre vulnerabilidad de herederas en sociedades donde matrimonio era casi obligatorio y donde esposos obtenían control automático de propiedad de esposas, y sobre cómo reformas legales son frecuentemente respuestas a tragedias específicas que exponen vulnerabilidades del sistema, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones para más historias. Y te pregunto, ¿cómo podemos proteger a personas vulnerables de aquellos que ven matrimonio como oportunidad económica en lugar de compromiso personal? ¿Qué nos dice Caso de Refugio sobre importancia de períodos de espera y reversión de herencias cuando heredero muere sospechosamente poco después de cumplir condiciones? ¿Y qué significa simbólicamente que Refugio murió sin nunca cruzar umbral, negada el ritual básico de entrada a su propia casa? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que no cruzó el umbral, mujer que murió en patio de su casa matrimonial en su noche de bodas, envenenada por esposo que la había usado como instrumento para obtener herencia y que le había negado humanidad básica de ser recibida en su propio hogar. Que Memoria de Refugio nos enseñe vigilancia sobre motivos en matrimonio, importancia de protecciones legales para herederas vulnerables y reconocimiento de que símbolos como umbral no cruzado frecuentemente revelan verdades sobre cómo víctimas fueron tratadas. Hasta el próximo caso.